Buenas noches, mi nombre es Juliana García Casadiego, soy estudiante de Psicología de la Universidad Abierta y a Distancia del curso Comunidad, Sociedad y Cultura. El día de hoy les vengo a hablar sobre la tarea 5, Prueba Objetiva Abierta POA, Evaluación Final. Introducción. A través de este trabajo se recopila toda la información de las actividades realizadas en el transcurso del semestre, donde aprendí conceptos que me facilitaron la comprensión de la comunidad, sociedad y cultura, y la importancia y la diferencia que éstas tienen en la actualidad. Desde el sentido común imperante en la actualidad, resulta sorprendente advertir que la distinción conceptual entre comunidad y sociedad es propia de la modernidad, es decir, que es una distinción relativa reciente. Esta sorpresa deriva del hecho de que para nosotros se trata de conceptos que tienen, al menos en la mayoría de sus usos, un significado perceptiblemente diferente. Se trata, por lo tanto, de una distinción que para nosotros tendrá un hondo, aunque oscuro, arraigo en las cosas mismas. La comunidad no es el mismo que la sociedad, y mucho menos es nuestra comunidad idéntica con la sociedad en la que vivimos. Tarea 1. Presaberes del curso. Reconocimiento. Realizar la respectiva revisión del sílabus, las unidades y temáticas. Realice un glosario de 15 conceptos que permitan identificar su reconocimiento del curso de forma argumentativa. Relacione en un párrafo de 60 palabras mínimo la percepción del curso de comunidad, sociedad y cultura. Glosario. Sociedad, cultura, comunidad, redes sociales, identidad, sujeto, psicología cultural, actividad humana, cibercultura, empoderamiento psicológico, proceso, nivel, contexto, empoderamiento pacifista, actividad humana, psicología histórico-cultural, identidades en conflictos, aprendizaje y estrategias, análisis. Párrafo. La percepción del curso, tomando como referencia la tipología del curso Comunidad, Sociedad y Cultura, se fundamenta en crear estrategias de aprendizaje basadas en tareas que facilitan la activación del proceso de aprendizaje a través de espacios en los que éste puede involucrar tanto sus conocimientos previos como los nuevos, renegociando significados e involucrándose en el uso natural de diferentes habilidades, no solo de carácter académico, sino de estrategias metacognitivas que le lleven a la consecución de los objetivos propuestos. Richard y Noonan, 2010. Tarea 2. Comunidad y sociedad. Resultados de aprendizaje 1. Identificar y explicar los conceptos teóricos de las redes sociales, de la comunidad y la sociedad desde el contexto biosocial cultural. Infografía. Esta es la infografía donde se identificaron los aportes teóricos de los conceptos de comunidad y sociedad que yo realicé, y acá al ladito dejo el link donde lo pueden apreciar mejor. Reflexión personal y argumentada, el sujeto de la comunidad y de la sociedad, donde se evidencia la importancia de argumentar las redes sociales. Los seres humanos se sienten influenciados y afectados por los hechos y las acciones, ya sean de carácter individual o colectivo del grupo de personas más cercano a ellos, es decir, el grupo primario, sin quitarle valor a la influencia del grupo secundario y, por supuesto, teniendo en cuenta el entorno. Esta situación a la que se enfrenta todo individuo desde su origen ha restringido, limitado y condicionado el comportamiento. Las redes sociales se han encargado durante todos estos siglos de perseverar el valor comunitario, además de ser facilitadoras de interacción social en los procesos del desarrollo humano. Gracias a la comunicación
y relación entre individuos. Las redes sociales nos ayudan a entender el orden social. Además, proveen al ser humano de un espacio seguro y de apoyo, donde se integra y se adapta a los procesos y prácticas sociales. Tarea 3. Resultado de aprendizaje 2. Identificar y explicar los conceptos teóricos de cultura, el sujeto dentro de la cultura y la influencia de la cultura dentro de una sociedad desde el contexto biopsicocultural. Ensayo argumentativo, la psicología cultural y la actividad humana. La psicología cultural, más que las funciones mentales universales, se centran en los aspectos diferenciales de las mismas, aun reconociendo la naturaleza biológica y cultural del ser humano. Persigue primordialmente resaltar el papel de la cultura en el desarrollo psicológico. La psicología cultural se ha desarrollado principalmente como una respuesta alternativa a los proyectos de psicología que no incluían, como elementos claves de sus agendas, a la cultura y su relación dialéctica con el individuo, como por ejemplo el proyecto de la psicología cognitiva, pero al mismo tiempo supone un análisis crítico de aquellos enfoques que, enfatizando el papel de las fuerzas histórico-culturales, no adaptan unas perspectivas dialécticas, ya que el interés de la psicología cultural, más que en las funciones mentales universales, se centran en los aspectos diferenciales de las mismas. Respuesta argumentativa en una página a la pregunta orientadora. ¿Qué es la cibercultura desde el contexto biopsico-social-cultural? La cibercultura es un componente de lo humano y es capaz de mediar las interacciones sociales y su sentido. Así, el acoplamiento de lo humano y lo tecnológico, organismos y máquinas, incorporan a los sistemas abstractos la categoría de lo virtual, ofreciéndonos múltiples vivencias mediante el acceso simultáneo a distintos niveles o dimensiones de la realidad. El interés y la complejidad que suscita la cibercultura se encuentra en el desciframiento del humano de posibilidades que se abren a los sujetos en los procesos de construcción, reconstrucción y mutación de sus identidades. La cibercultura imita el avatar de la vida y para ser parte de la red de personas se da la mano alrededor del mundo. Debemos estar dispuestos a experimentar múltiples, variados y contradictorios procesos de identificación. Tarea 4. Potenciación. Resultado de aprendizaje 3. Desarrollar y establecer las diferencias que existen entre los conceptos de empoderamiento psicológico, empoderamiento, proceso, nivel y contexto, y empoderamiento pacifista, desde el contexto biopsicosocial cultural. Esta es la matriz en la que se identifican los conceptos. Empoderamiento psicológico. Concepto. El empoderamiento es considerado el proceso mediante el cual las personas, organizaciones y comunidades logran control sobre sus asuntos. Es así que las personas, organizaciones o grupos más importantes y marginados se dan cuenta de la función del poder dentro del contexto de sus vidas y desarrollan habilidades y capacidades para mejorar el control de la misma característica. El empoderamiento psicológico se compone por dimensiones como son la personalidad, los aspectos cognitivos y los aspectos motivacionales del control personal, la autoestima, la toma de decisiones y la autoeficacia en la esfera sociopolítica. ¿Cuál es su finalidad? Incrementar la satisfacción y confianza de los individuos, ya que se pueden reconocer los efectos o resultados que ocasionan las propias acciones. Aumenta la creatividad porque se reconoce la autonomía con que se desenvuelve al ser humano.
Conclusión. El empoderamiento psicológico es un indicador que los individuos están tomando acciones colectivas como componentes comportamental y esta a su vez influye el componente intrapersonal para generar un cambio social o político. Empoderamiento, proceso, nivel y contexto. Concepto. Es también concebido como un proceso cognitivo, afectivo y conductual. Rapaport, 1984. Refiere que el empoderamiento implica un proceso y mecanismo mediante los cuales las personas, las organizaciones y las comunidades ganan control sobre sus vidas. Características. Maton y Salem, 1995. Plantean que las organizaciones empoderadoras tienen básicamente 4 características que son: creer en las personas que lo componen, proporcionar un clima de crecimiento y confianza, propiciar un sistema de liderazgo compartido que beneficie tanto a las personas como a las organizaciones, brindar oportunidades de ejercicio y ofrecer un apoyo social. ¿Cuál es su finalidad? Generar liderazgo compartido, capacitación, mejorar su gestión, definición, desempeño y evaluación de roles, etc. Competir por recursos del contexto más amplio, trabajar en redes. Conclusión. El proceso de empoderamiento influye acciones, pero además cogniciones, motivaciones, sentimientos. Una persona puede estar realizando acciones, pero percibiendo resultados empoderadores a su nivel de sentimientos más que a nivel de hechos. Empoderamiento pacifista. Concepto. Francisco Muñoz y sus coautores consideran el empoderamiento pacifista como algo necesario para establecer una teoría renovada del poder, como instrumento de transformación de la realidad que solo puede ser abordada sin ambigüedades ni dilaciones desde el espacio y horizonte del poder. Características. Una de las características del empoderamiento pacifista es la transformación de la conciencia de las personas para que se construyan mejores condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y de vida en general. ¿Cuál es su finalidad? Otorgar capacidad, actitud y comprensión de realidades que permiten intervenir positivamente para transformar realidades de la vida cotidiana, generando cambios en las relaciones de poder, contribuyendo en la sociedad en general al promover la inclusión social y las igualdades de derechos. Conclusión. El empoderamiento pacifista constituye todo un proceso formativo en el ser, en el pensar, en el ser, en el sentir y en el actuar de las personas, la familia, las comunidades, los colectivos, para que de acuerdo al nivel de extensión de poder mejoren las condiciones de vida. Establecer de manera concisa las diferencias. El empoderamiento psicológico es un proceso y puede tener el carácter de un resultado. Ambas condiciones conferidas al comportamiento se generan en las interacciones entre las personas, en donde el resultado es el inicio de una nueva fase del proceso de empoderamiento y por consiguiente resulta muy difícil establecer una clara diferenciación del empoderamiento como proceso o como resultado. Sin embargo, es precisamente este carácter dinámico el que hace que en entornos en donde prevalecen individuos empoderados se conviertan en entornos empoderadores, lo cual es atribuible a la influencia del entorno. Conclusiones. El aprendizaje recibido con la elaboración de esta actividad fue gratificante, ya que me permitió conocer a profundidad los conceptos, la diferencia y la importancia del papel de la comunidad, sociedad y cultura en la actualidad con la influencia de las redes sociales que día a día están ocupando más espacio.
Ahora bien, debemos esforzarnos y abrir nuestras mentes, ya que la actitud de una sola persona